a confusión, pero eso solo se hace estadísticamente, ¿ya? Cuando hablamos de subjetivo es con respecto a la persona, lo que siente la persona, su proceso sensorial. Cuando hablamos de lo objetivo es directamente lo que la persona tiene en sí. Objetivamente, usted, vehículo, ¿sí o no? Sí, eso. Usted posee casa propia, objetivamente, ¿sí o no? Si usted le ponen, usted posee casa propia o alquilada, lo objetivo, si es propia, sí es propia. Objetivamente, la casa, sí poseemos casa, pero es alquilada. O no poseo casa. Entonces, objetivamente es lo que ustedes están dando en sí, confirmando lo que ustedes poseen, lo que ustedes tienen. Ahora hay reglas básicas para construir un cuestionario. Estas reglas básicas para construir un cuestionario, hay 6 tipos, 6 características para poderlas realizar. La primera dice, hay que partir de las hipótesis. Y cuando hablamos de hipótesis, ¿qué son? La hipótesis tiene que ser confirmada. ¿Y cómo la podemos confirmar? La podemos tabular estadísticamente, ¿ya? Por eso se dice las preguntas. Cuando hagamos preguntas, ¿cómo las vamos? Cada respuesta que se da tiene que estar tabulada. Por eso es un cuestionario. Tiene que estar tabulada, es un instrumento de investigación que nos sirve para tabular, para ordenar numéricamente las respuestas que nos dan. Por eso el cuestionario se usa estadísticamente y operativamente. Se utiliza cuantitativamente para poder realizar una estadística, una tabulación de datos. Y la hipótesis es la que nos sirve como una primera característica. Afirmar o negar algo, o las hipótesis también son el análisis de lo que estamos investigando. Y con respecto a esto se hacen las preguntas. La segunda dice, demandar la cooperación a los individuos a encuestar. Si hablamos de este tipo de característica, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que confirmarle a la persona que la encuesta que se está realizando es importante, tanto para ellos como para ustedes, pero tienen que estar seguros, tanto ustedes como la persona, de que les pueda responder. ¿Por qué? Porque si les responden cosas que no son con respecto a las preguntas de la encuesta, no va a haber una tabulación correcta. En la tercera es una capacitación a los encuestadores. Siempre, por muy sencilla que sea una encuesta, siempre tiene que tener una capacitación. ¿Para qué? Para poder utilizar y poder modificar las preguntas. Y se capacita a las personas. ¿Por qué? Porque cada persona que ustedes van a entrevistar es diferente a otra. Tienen que ustedes ponerse a pensar o utilizar otro tipo de palabras para que les puedan responder. Si están enojados, hay que ver si están enojados, si no tienen tiempo para responder, y en fin, un montón de cosas. Por eso es la capacitación de las personas, de los encuestadores. La siguiente, las preguntas no deben ser tendenciosas, no deben inferir en las respuestas. Esto quiere decir que no podemos confundir a la persona. Aquí ya no es el encuestador, sino que es la entidad que está haciendo las preguntas para la encuesta. No podemos confundir a la persona con estarle repitiendo una pregunta y otra, tal vez espaciosamente, pero no lo podemos confundir. Por eso dice inferir. Acuérdense que inferir es no confundir a las personas, ¿ya? La siguiente dice, en las preguntas difíciles, evitar que puedan significar un conflicto para el encuestado.
es parecida a la cuarta, ¿verdad? Las preguntas no deben ser tendenciosas, no tienen que inferir. No tienen que confundir a la persona para no tener complicaciones en las respuestas. Sí, que el entrevistado no esté pensando, bueno, si respondo esto, ¿qué va a pasar? Y si no lo respondo, ¿qué puede pasar? ¿Ya? Entonces hay un conflicto emocional en cuanto a la respuesta de la persona. El orden de la última, la sexta característica que tenemos que tener, o una regla básica para poder encuestar, dice, el orden de las preguntas debe ir lo más posible a lo más complejo, de lo impersonal a lo personal. Esta sexta regla o característica tiene que estar dirigida a la institución que formulando las preguntas y para qué fin lo necesita. Por eso la sexta dice, el orden de las preguntas debe ir de lo más simple a lo más complejo. Pero es la persona, no es el encuestador, sino que es la institución que formula las preguntas la que tiene que tener este orden. Y si ustedes como encuestadores de casualidad se pasaron de una pregunta de la primera a la tercera sin haber pasado por la segunda, puede haber un conflicto en respuestas, porque puede ser que la segunda sea a continuación de la tercera. Entonces también ustedes tienen que ver ese tipo de preguntas, leerlas, y por eso es la capacitación que está en primer lugar. La hipótesis, perdón, y la cooperación de los individuos a encuestar, la capacitación a los encuestadores, las preguntas no deben de confundir. La quinta, las preguntas difíciles, evitar que puedan significar un conflicto, no puede haber no podemos confundir las respuestas emocionalmente de una pregunta a otra. Por eso se dice que pueden significar un conflicto para el encuestado. Y ya les digo, y el orden de las preguntas deben de estar bien realizadas, bien sistematizadas, tienen que llevar un proceso de orden. ¿Por qué? Porque una pregunta es constitución de otra. Tiene que ser planteado de una y otra. Y cuando hablamos las ventajas y desventajas del cuestionario, cuando hablamos de ventajas son las que ustedes tienen que ver con respecto a las preguntas que se están realizando, con respecto a la institución que las está haciendo, depende de la investigación, el fenómeno social o fenómeno natural al cual va dirigida. Dice, la principal ventaja de los cuestionarios reside en la gran economía de tiempo y persona, o tiempo y personal que implican. Esto tiene que ver siempre con la cantidad de preguntas que se le pueden hacer a un cuestionado, ¿verdad? Por eso, aquí cuando hablamos de ventaja que reside en la gran economía de tiempo y personal, hay que plantearlo muy bien, ¿verdad? Bueno, hay ventajas también en cuanto al cuestionario que se puede enviar de diferentes formas. Se puede enviar por correo, se puede enviar por las redes sociales. ¿Qué otra forma podemos enviar unas preguntas? Sí, esas son Pues las únicas que podemos tener seguridad, ¿verdad? Para poderlas enviar. Sí que me diría. aquí también dice que a grupos reunidos, yo entiendo eso como, por ejemplo, si usted hace una reunión familiar, de amigos o lo que sea, o de la escuela, por ejemplo, en el colegio, cuando uno lo reunía en todo el patio para que uno respondiera una encuesta y se las entregara, siento que también es factible porque no necesita un encuestador. Sí, mire, sí está bien, pero acuérdese que cuando hablamos de ventaja es cuando la podemos enviar a diferentes grupos, pero nos están pidiendo solo qué medio va a utilizar usted para no complicarse por así decirlo, la existencia y no poder utilizar a más personal. Una de las formas, y también la publicidad, ¿qué hace cuando hacemos publicidad en las redes sociales? ¿Qué utilizamos? Podemos utilizar Facebook, ¿qué otro? Instagram, podemos utilizar, ¿qué otra plataforma existe en redes sociales? Twitter.
Podemos utilizar ese tipo de plataformas. Mire, hay infinidad de cosas. Y también podemos utilizar el correo electrónico. Acuérdense que cuando las empresas de comunicación o Movistar cuando estaba, ¿qué hacían? Bueno, conseguían su correo electrónico y le mandaban información de los planes de pago, de aparatos de teléfonos que ustedes pueden comprar. Y esa es una forma de ¿qué? De ahorrar tiempo y de ahorrarse dinero en cuanto a las personas. Por eso dice que es una ventaja. Eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué también podemos hablar de ventajas? La calidad de las preguntas o la calidad de información que usted está enviando. Aquí solo hablamos de calidad de información que usted está enviando para poder captar las preguntas de encuestadores. Es como les dicen a ustedes, bueno, hay una plataforma de Amazon en la cual usted va a ganar dinero. En vez de trabajar, usted va a ganar dinero. ¿Cómo se enteró? Por medio de la red social. ¿Por medio de qué? De correos electrónicos. Por medio de publicidad. ¿Ya? Pero dicen calidad de información. Ellos le están dando una información. Usted puede decir, ¿voy a participar o no voy a participar? Pero es un riesgo de todo eso. ¿Qué otra cosa podemos hablar? De una ventaja de cuestionario. Bueno. También que usted no está viendo a la persona, entonces también la persona no puede tener un conflicto en cuanto a una respuesta. Una desventaja que ustedes crean que puede tener el cuestionario, ¿cuál puede ser? Una desventaja. ¿El tiempo? Muy bien, sí, aparte del tiempo, muy bien. Que sea muy extenso, licenciado, el cuestionario. Muy bien, que no tiene que ser extensa, perfecto. ¿Qué otra cosa? Acuérdense que El ustedes tema, tienen que... Sí, el tema del indicador que se tiene que saber, ¿verdad? Para poder responder. Acuérdense que ya van 3 desventajas que ustedes me están diciendo. un léxico comprensivo, que no sea así como que palabras rebuscadas y que la gente no entiende, tenga que andar preguntando qué significa esa palabra para poder responder. Sí, eso se llama inferencia, ¿verdad, Kimberly? Muy bien. Y eso está, encuérdese en las reglas o características para construir un cuestionario, lo que usted me está diciendo. Ahí bien, muy bien, vamos. ¿Qué otra cosa puede ser? Una desventaja de no utilizar el cuestionario. ¿Qué puede ser? Si no utilizamos el cuestionario y nosotros queremos obtener preguntas, ¿en qué otra forma las podemos realizar? ¿O ustedes creen que la única forma de ver la reacción de una persona es entrevistándolo, ya sea por teléfono o presencialmente? Si yo no veo a la persona, ¿puede ser una desventaja? Ya sea presencial o por teléfono. ¿Qué piensan ustedes? No, yo creo que no. Si ustedes no ven a la persona, ya sea presencial, y ustedes no la llaman, o ustedes la llaman, pero no la ven, y quieren verla, Ah, sí, o sea, confirmar si la no es por la reacción. persona, sí es un problema, pero si es en persona o si es en llamada, considero que sí. Muy bien. Entonces, por lo menos en desventajas sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Las desventajas. Porque en las desventajas, ¿qué es lo que sucede? Impide conocer las reacciones reales de la persona a entrevistar, ya sea presencialmente o por teléfono. Pero tenemos que ver la reacción, es una desventaja, ¿verdad? No podemos ver la reacción de ella. Bien. Bueno, nos falta poco para poder seguir, pero tenemos que seguir para ver esto.
Aquí tenemos, por ejemplo, en su libro varios ejemplos de preguntas. Y por último, pero ya vimos, por ejemplo, los que tienen el libro, los que están utilizando el libro, en la página 204, ¿quiénes me pueden decir? Los que tienen el libro, ¿verdad? ¿Quiénes me pueden decir cuáles son las preguntas politómicas, dicotómicas, abiertas, cerradas, mixtas, filtro y de control? Y por su naturaleza pueden ser subjetivas. ¿Cuál de todas las que tenemos en la página 204 y 205 pueden tener estas características en cuanto a las preguntas? ¿Cuáles pueden ser cerradas? ¿Cuáles pueden ser abiertas? ¿Cuáles pueden ser mixtas? Por su naturaleza subjetivas, objetivas. Las preguntas de control y las preguntas de filtro. Por la función que cumplen en el cuestionario, solo son dos. La de filtro podría ser el de ¿tiene hijos? Sí, no, ¿cuántos? Porque dice que está compuesta por más de dos preguntas. Muy bien, no. Por ejemplo, cuando hablamos en la primera, dice, ¿cuál es la primera que podemos tener aquí en la 204? El Datos sexo. generales. Bueno, dice sexo, masculino, femenino. Y de ahí está la edad. De ahí sigue el estado civil. Y de ahí sigue, dice que tiene hijos o no. Estas. Puede ser, según su naturaleza, subjetiva, objetiva, o puede ser una pregunta según su grado de libertad, abierta, cerrada o mixta, o puede ser una, por su función, pregunta filtro o pregunta de control. ¿Qué cree usted que puede ser esta? Puede ser una pregunta filtro o una pregunta de control. La de control podría ser. La de control. La de control. Si hablamos de control, la primera pregunta tiene que ir con respecto a la otra, en un orden, ¿verdad? En un orden. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces es una pregunta de control. ¿Por qué? Porque sigue una de otra. Cuando dice sexo, hombre o mujer, la edad que usted tiene, ¿sí? El estado civil es una con respecto a la otra, ¿verdad? ¿Tiene hijos o no? Una con respecto a la otra, es una pregunta de control. Nick, pero si agarramos, por ejemplo, que es por sección, por ejemplo, ahí dice datos generales, entonces ahí sería de control. Pero, por ejemplo, si agarramos solo la primera pregunta, que es sexo, entonces sería una pregunta cerrada. Sí, solo ¿Sí? sexo. ¿Es una pregunta abierta o cerrada? Cerrada. No. No, es una pregunta abierta, porque solo, sí, perdón, es una pregunta cerrada porque está confirmando algo, o es hombre o es mujer, ¿verdad? ¿Sí? Va, pero solo hasta ahí. Solo tiene que tener, por ejemplo, solo es confirmación o negación de algo. ¿Ya? Entonces, ahí se llama una pregunta cerrada, pero es dicotómica, porque solo tiene que decir o es hombre o es mujer. ¿Sí? Dicotómica, pregunta cerrada. Si es así como usted lo formula. Sí, solo hablan datos generales. Sexo, masculino o femenino. Solo eso. Pregunta cerrada, dicotómica. ¿Por qué? Porque tiene dos respuestas y una de las cuales tiene que poner usted. No dos, sino que solo uno. Dicotómica. Y si hay, por ejemplo, si se dice
Si yo formulo una pregunta y digo, datos generales de su persona, de usted, que a usted la están entrevistando, solo eso le dicen. Pregunta abierta o cerrada o mixta. Pues creería que es una abierta, ¿no? Porque aquí dice que se responde de una manera descriptiva o explicativa. Muy bien. ¿Sí o Pero no? no crea, sino que eso es. ¿Sí? Es. Porque usted tiene que expresarse, ¿verdad? Y dar sus datos generales. Y tiene que dar sus datos generales correctos. Por eso está la línea, ¿sí? Entonces aquí es una pregunta abierta. ¿De acuerdo? Es una pregunta abierta. No puede decir otra cosa. Ahora, ¿cuál de todas estas preguntas, por su naturaleza, es subjetiva o es objetiva? ¿Cuál de todas creen ustedes que puede ser objetiva o subjetiva según su naturaleza? Subjetiva es con respecto a la persona, lo que usted piensa. Objetiva es el objeto de lo que le están preguntando. ¿Cuál es objetiva aquí? Bueno, si yo su situación económica o socioeconómica, su situación laboral, y hay varias opciones múltiples, ¿sí? Y dice, si trabaja, ¿cuál es su nivel de ingreso? ¿Será subjetiva o será objetiva? Subjetiva, no. No, otra persona mejor, otra persona, Kimberly. Cualquier otra persona. ¿Qué puede ser? ¿Subjetiva? ¿Puede ser pregunta objetiva, Lick? ¿Por qué, Miriam? Solo Porque puede buscar información independiente hacia puntos de vista. sí, pero información de su persona, ¿sí? Solo para usted. O sea, no hay información de su mamá o de su hermana o de su hermano o de su primo. Es información personal, suya. ¿Ya? Su situación laboral. ¿Trabaja? ¿Trabaja usted? No. Entonces, si usted responde no, entonces las otras que le siguen no las puede responder. ¿Trabaja a tiempo completo? No, porque no trabaja. ¿Solo estudia? Sí. Entonces no trabaja, ¿verdad? Una pregunta lleva a la otra. Pero ¿por qué es esto? Porque a usted le están preguntando a su persona en sí, para usted, solo para usted. No le están preguntando si su hermana trabaja, ni su hermano, ni su mamá, solo a usted. Si usted dice sí, hay otra pregunta, ¿dónde trabaja? Si usted dice no, hay otra pregunta donde dice solamente estudia. ¿Ya? Y hasta ahí se queda. Solo su persona. Solo su persona. Solo su persona. Bueno, todavía nos quedan, perdón, 3 minutos. Por la última. La objetiva, por su naturaleza objetiva, dice encaminada a buscar información independiente de los puntos de vista o motivaciones de los cuestionados. Si vamos a la misma pregunta de que usted labora, si usted dice sí, ¿cuánto de ingresos percibe al mes o cuánto ingresos percibe al año? Nos vamos, ya no estamos solo preguntando si sí trabaja o no, sino que ya nos vamos a preguntarle cuál es su ingreso. Nos vamos a otra pregunta diferente a lo que les estamos preguntando. Usted solo dice sí o no, responde, si trabaja bueno, si no, no trabaja bueno, pero si a usted le dice el ingreso, ya se vuelve objetiva porque le están preguntando lo objetivo de cuánto es lo que usted está ganando. En pocas palabras, el objeto de por qué trabaja.
el objeto, en pocas palabras, ¿por qué usted trabaja, verdad? O cuánto usted gana por estar trabajando. Entonces no le van a preguntar su ingreso si usted no trabaja. No le van a preguntar, por ejemplo, si usted le pregunta ¿cuántos años tiene? ¿Objetiva o subjetiva? Subjetivo. Es subjetivo, licenciado, Perfecto, porque muy bien. está hablando sobre la persona. Sobre la persona, sobre usted, no sobre un grupo, ¿verdad? Aquí el grupo es aparte. Aquí el grupo es aparte. ¿Por qué? Si yo les hago una pregunta a ustedes en grupo, es diferente la clase de pregunta o respuesta, perdón, que yo estoy obteniendo. Pero si yo solo le pregunto a Fernando, que me acaba de responder, solo a él, es una pregunta, le estoy haciendo una pregunta subjetiva. ¿Usted está de acuerdo con su nota de examen? ¿Sí o no? Él me dice no, pues no está de acuerdo. Si me está de acuerdo. Así, no más, ¿verdad, Fernando? Subjetivamente, porque solo es para él, aunque todo el grupo esté oyendo. Pero solo a él le estoy preguntando. ¿Ya? Si yo le pregunto a Miriam lo mismo, solo a ella, el grupo me está oyendo, pero solo a ella le estoy preguntando. Entonces, no me puede responder otra persona que no sea ella. ¿Ya? Bien, hasta aquí nos quedamos. Les deseo suerte en su examen de este día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Una pregunta. Sí, Cindy. ¿Nos va a volver a dar, digamos, como un resumen de esto en la siguiente clase? Sería de ver, sí, sería de ver. ¿Por qué pregunta usted? Lo que pasa es de que yo pues ya me conecté tarde, entonces ya no pude escuchar todo lo que usted dijo. Bueno, lo vamos a ver, Cindy, y yo les digo el viernes. Pero el viernes, por favor, Ok, sí les- gracias. Yo igual, Nick, me Perfecto. conecté tarde porque no pensé que iba a haber clase, por eso que también me conecté tarde. Bueno, Gracias, lo vamos a ver licenciado. Buena para tarde. servirles. Nos vamos, igualmente, Fernando, lo vamos a ver entonces el viernes, ¿de acuerdo? Yo Gracias, igual Lick. entré un poquito tarde, por lo mismo porque pensé que no había clases por el parcial, pero igual entré a la clase. Perfecto. Bueno, los dejo porque es tiempo perdido para ustedes, ¿de acuerdo? Les deseo que cumplan con su objetivo de sacar el mayor puntaje posible. Gracias, Los Lick. dejo para que estudien. Por favor, el viernes de 5:30 a 6, Gracias, por Lick. favor, para servirles. Buenas noches. Gracias, Para Lick. servir. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Igualmente, saludos a todos.